Son las 10:18 de la mañana, aquí en TVV Network, en conexión. También estamos en Éxito 107.1 FM en Miami, HD2. El unilateralismo de Trump ha hecho añicos en 3 semanas el consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial. Eso lo he leído en el editorial de hoy de El País en Madrid. El pasado jueves, J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos en la cumbre de seguridad en Múnich, le dijo a Europa: hasta aquí llegamos, viene un nuevo orden, y Europa ha quedado, como diríamos coloquialmente, agarrado de la brocha. Se dio una cumbre en París en el día de ayer, convocada de emergencia por el presidente Macron, y según hemos leído, lo comentábamos esta mañana, Le Figaro, el diario derechista allá en Francia, dice no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Mientras Estados Unidos, procediendo de esta forma, se reúne en Riad con los rusos para hablar de Ucrania y no convocan a Ucrania y tampoco a la Unión Europea. Históricamente hablando, ¿en qué momento estamos? ¿Dónde está Europa? No geográficamente, sino políticamente en los tiempos que corren. Vamos a París. Allí está Elizabeth Burgos, historiadora y antropóloga. Muy querida y apreciada Elizabeth, gracias por atendernos en el programa de hoy. Pues yo también muy contenta de verte de nuevo y de participar en el programa, aunque el tourbillón que estamos pasando no da para dar respuestas muy afirmativas. Eso me recuerda, lo que está sucediendo me recuerda cuando el conde de la Rochefoucauld-Liancourt fue llamado por Luis XVI, perdón, a Versalles, y le preguntó, Luis XVI le preguntó, ¿esto es una rebelión? Eso fue el 14 de julio. Y la Rochefoucauld le dijo, no, sir, es una revolución. Y me parece que es lo que estamos viviendo. Es muy interesante ver lo que Trump, que en su primer mandato, bueno, era algo muy, yo decía, espontáneo, pero ahora vino preparado, se nota con expertos, con gente que tiene un pensamiento. Por ejemplo, Vance tiene un pensamiento, es alguien que ha tenido una evolución intelectual, y ha sido, yo digo, una reacción y un producto de esta filosofía woke, si se puede llamar eso filosofía, que se centró en Estados Unidos y que ha cundido en toda Europa, además, en el mundo entero. Y la reacción ha sido esa. El principal ideólogo que tiene Vance, que es a mí me parece el más inteligente y que seguramente va a continuar este proceso después dentro de los 4 años, que será la legislatura de Trump, y seguramente va a ser el próximo presidente, y es un hombre que tiene 40 años, que habla de que hemos llegado a la edad de terminar con la deconstrucción y volver a la civilización y a la construcción. Es decir, que ese movimiento que estaba cuestionando la moral actual, hablando, y además se ha convertido como una especie de moda en las universidades americanas y en las escuelas, cambiar de sexo antes de la mayoría de edad. Lo que fue el leninismo se ha convertido en una especie porque ya comprendieron que ya el proletariado quiere subir los sueldos y vivir como gente de una cierta burguesía. Es decir, ya no se puede hablar de la felicidad global y de la ¿cómo decir?, de igualdad universal. Entonces se ha llegado a eso, a una igualdad, pero privada, ¿no? Yo soy mujer, entonces soy víctima y por lo tanto quiero una ley para mí. Es decir, ese desbaratar los valores que incluso han sido valores cristianos o religiosos y también culturales,
desde que la Revolución Francesa instauró esa idea de igualdad, de igualdad, libertad e igualdad. Entonces, estamos en una revolución. Y lo más interesante es que se da y que surge de lo que todavía es la gran potencia del mundo. Y tanto es así que ha tomado de sorpresa, por supuesto, a los europeos que han vivido los últimos años, los últimos 80 años, en una especie de idealización de la libertad, como en Venezuela antes del chavismo. Exactamente lo que pasó en Venezuela durante los 40 años de democracia es ese sueño del que se está despertando hoy Europa. Entonces, es algo que hasta los chinos ayer, eso no se habla de eso, se habla de Riad y la reunión de Riad, pero los chinos ayer, Xi Jinping reunió a los empresarios que él había sacado, que no los que no han fusilado por corrupción, porque esa ha sido la forma, la manera de deshacerse de ellos. Ayer los llamó, los reunió y volvió. El que más habían castigado, ya le dieron otra vez la libertad de actuar, que es el fundador de esa mastodonte que llaman de venta por internet, que se llama Alibaba. Elizabeth. Los chicos están despertando. Entonces, porque ese es el enemigo, el verdadero enemigo de Trump. ¿Qué está haciendo Trump? Tratando de aliarse con Rusia. Yo creo que eso es su idea secreta, para que Rusia sea aliado de él en contra de China, que yo creo que eso es una gran ingenuidad de su parte, porque Trump, además de ser un hombre de negocios que actúa de una manera casi militar, sin armas, porque él no le gusta la guerra, él sabe que eso es malo para los negocios, él utiliza una especie de movimiento militar de violencia, ¿no? Él propone algo muy violento. Si el interlocutor es débil y se arrodilla, pues él impone su voluntad. Pero si el otro reacciona, él negocia, comienza a negociar. Hay que conocer su forma de actuar. Entonces, pero al mismo tiempo, pese a ser un hombre de negocio de mucho poder y estar en alianza con Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, los americanos, de todas maneras, como ellos basan siempre su modo de actuar a partir del poder tecnológico que tienen y el poder económico, no se dan cuenta de otros parámetros que existen, que son culturales, históricos, porque ellos son ignorantes, son ingenuos y son arrogantes. Tienen esas tres cosas. Y a veces les falla. Yo creo que con Rusia no creo que ganen, porque los rusos es un imperio que la fase del comunismo fue una parte del imperio zarista. Así es. Elizabeth, Europa, dijiste hace un momento, ha pecado en los últimos 80 años de una cierta ingenuidad. Y les ha tocado la realidad, ha venido a bofetearles, como leí en algún editorial europeo, lo que le dio Vance a los europeos, a los dignatarios europeos en Múnich, fue una bofetada. ¿Qué puede hacer Europa de ahora en adelante, que parece que la han sacado del tablero? Tu respuesta, por favor, Elizabeth, al regreso de esta pequeña pausa. Ya continuamos en Conexión. A las 10:30 de la mañana, hora del este, regresamos a París para continuar nuestra conversación con la historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Elizabeth, quedó en el aire antes de esta pausa el tema de Europa. ¿Será borrada? Voy a agregarle a la pregunta, comenzaste citando a Luis XVI, aquel 14 de julio. Pues sabemos muy bien cómo terminó la historia, con el descabezamiento literal de Luis XVI antes de su esposa, y luego todas las turbulencias que vivió tanto Francia como toda Europa. Después de ese parangón que has establecido, ¿qué le espera a Europa y qué le espera al mundo en estos tiempos que corren? Bueno, yo pienso que entramos en una fase de revolución, pero en un contexto
en el que está esa dualidad entre las dos potencias, ¿no? Yo creo, a mí me parece que Europa tendrá que acercarse más a China. De todas maneras, pese al debilitamiento de Europa, en Europa hay mucho, de todas maneras todavía hay mucho sustrato cultural e incluso militar. No hay que olvidar que en Europa, bueno, Francia posee el arma nuclear e Inglaterra. Y por cierto, Inglaterra y Dinamarca en la reunión de París fueron los más claros con respecto a la posición de ayudar a Ucrania. Ahora, Marco Rubio acaba de hacer una declaración en este momento sobre la reunión, a partir de la reunión en Arabia Saudita, donde prácticamente le ordena a Europa levantar las sanciones a Rusia, elecciones a Ucrania. Rusia no va a negociar ningún territorio de los que ha ganado y no desea que participe Europa en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Eso es mucho más fuerte, Elizabeth. De todas maneras, Europa es una potencia, es uno de los primeros mercados de Estados Unidos, es decir, tampoco las cosas son así. Viene esa forma de actuar de la escalada de Trump, que siempre es violenta, y después vendrá seguramente las negociaciones. Pero yo creo que entonces, si esta radicalidad sigue de Estados Unidos, Europa no le queda otra que aliarse más con China. Eso que acabas de citar, que acaba de declarar Marco Rubio, es mucho peor que la bofetada de J.D. Vance en Múnich, Elizabeth. Sí, por supuesto. De todas maneras, la bofetada esa sobre precisamente lo que más impactó fue cuando él criticó la falta de libertad de expresión en Europa. Y hoy mismo, por ejemplo, Elon Musk critica el programa 60 Minutos porque se hicieron declaraciones que a él no le gustaba, donde dicen que ese periodista son los más mentirosos y que merecen altas penas de prisión. Es decir, que para él la libertad de expresión, para este movimiento, cuando se trata de declaraciones que van en contra de lo que ellos quieren hacer, es decir, el apoyo de la extrema derecha en Europa, porque eso lo tienen muy claro y lo han dicho abiertamente, es decir, apoyan abiertamente al partido AfD alemán, que es prácticamente de obediencia a nazi. Y eso para los alemanes es tremendo, dada la historia que ha tenido el nazismo en Alemania, la extrema derecha. Entonces, vamos a entrar en una fase de turbulencias grandes de una revolución que está en marcha. Elizabeth, sí, fíjate, Elizabeth, los procesos históricos, hay momentos de ruptura. Tú acabas de decir, no es una rebelión, es una revolución lo que está ocurriendo. Más la proyección que podemos hacer a partir de hoy es lineal. El proceso que se desata con esta actitud de Donald Trump, quien no ha cumplido todavía un mes en la Casa Blanca, ¿este proceso es inexorable? ¿Cómo lo ves como historiadora? Te pregunto. Así, yo creo que es inexorable porque de todas maneras lo que ha dado pie al trumpismo es algo que es esta especie de revolución de la moral, digamos, de este cambio de civilización. Y precisamente lo dijo claramente en una reunión ahora en Londres el señor Phil, que dijo, hemos llegado a la edad ya no de la deconstrucción, que ha sido, como se le ha llamado a este periodo que ha venido de Estados Unidos, precisamente basado en lo que ellos llaman la French Theory, ¿no? La teoría francesa, que ha sido una manera norteamericana de analizar y de poner en marcha una serie de teóricos franceses que existieron en los años 80 y 90 y que no pasó nada. En cambio, ya eso se convirtió en una religión. Es decir, aquí era como siempre ha habido, y sobre todo en Francia, que ha sido un centro de creación de teorías y de debates de ideas, ¿no? Pero los americanos lo tomaron como una religión, es decir, la izquierda americana. Y este Phil dice, hemos llegado a la edad de la construcción de la civilización.
Y yo siento, como lo dije al principio, que esta vez el sistema trumpista es un sistema, ya no es algo que surgió como para azar y que fue una especie de sorpresa incluso para él. Ahora vino un grupo organizado con teóricos y con poder, y que no quiere perder la primacía de ser la primera potencia del mundo, y el rival es la China, y la China no es un hueso que sea fácil de roer. Elizabeth, ya como última pregunta, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, vino ese periodo tan tenso de varias décadas de la Guerra Fría, donde en momentos más, momentos menos, sospechábamos que podíamos ir al holocausto nuclear. Sin embargo, Sí. no ocurrió, desapareció la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín y pues dando tropicones, tropiezos, hemos llegado a este mundo de hoy. ¿Cuáles son los verdaderos riesgos para el día de hoy? Ya no hay un holocausto nuclear amenazándonos. ¿Qué es lo que nos amenaza ahora, Elizabeth? Lo hay, porque Putin a cada rato saca el hecho de que él es la primera potencia nuclear, es cierto. Él todo el tiempo está hablando de eso. Y eso es lo que tiene aterrorizado a los europeos. Aquí la gente no quiere guerra. Y en ese sentido, cada día tiene más simpatía el trumpismo, si se puede hablar así, en Europa, porque la gente no quiere guerra. Y tienen terror porque la guerra la tenemos aquí en la frontera. Ucrania es Europa. Y lo que es positivo es que las dos potencias, tanto China como Estados Unidos, no quieren la guerra porque para ellos, la manera de ser la primera potencia del mundo es tecnológica y es comercial. Es decir, eso es lo que es el siglo XXI. Es Elon Musk y son los científicos chinos que están prácticamente a la par en lo que es inteligencia artificial con Estados Unidos. Si hay guerra, eso se paraliza y es un retroceso. Entonces esa es la ventaja de las dos grandes potencias de la lucha que tienen. China sí puede utilizar las armas en su región porque quiere acaparar todas las islas y los países asiáticos, pero no quiere hacerlo ni con Europa ni con Estados Unidos. Entonces creo, además hay una dependencia de Estados Unidos con respecto a la China desde el punto de vista económico, es decir, ahí no pueden ir a locuras, no pueden, tienen que... Yeah. Hay una negociación que va a ser muy sutil, muy compleja y que nos va a tomar unos años. Elizabeth, te agradezco inmensamente estos minutos muy, muy interesantes. Y Venezuela está dentro de eso, de ese dilema. Así. Bueno, ya te llamaré para que hablemos de nuestra Venezuela. Elizabeth, muchísimas gracias por atendernos hoy. Gracias a ti. La doctora Elizabeth Burgos, desde París. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.